Y como te habíamos prometido, vamos a analizar esta situación de coyuntura del gobierno nacional, rodeado de focos abiertos, diferentes, con el mundo sindical, más allá del diálogo con la CGT, pero también en el Congreso, donde la discusión sobre la ley de bases y el paquete fiscal son fundamentales. Carlos Fara, analista político, está esta noche junto a nosotros, bueno, trabajando luego de un viaje muy importante al exterior, ya una vez más en la Argentina. Carlos, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Un placer como siempre. Carlos, ¿cómo estás observando, por ejemplo, esta visita sorpresiva de Hugo Moyano hoy a la Casa Rosada de la CGT en momentos en los cuales hay que negociar muchas cuestiones? Yo no sé si hablar de gobernabilidad a partir de esto, pero sí de la conflictividad social y la relación política con el gobierno. Totalmente. Mira, yo creo que después del fracaso de la ley Ómnibus en febrero, me parece que el gobierno entró en una segunda etapa. Da toda la impresión de que ha tomado nota de algunos errores que había cometido en su momento y es más fructífero, parece, el diálogo primero con los gobernadores, luego con los bloques opositores pero dialoguistas. Y me parece que esto está en el mismo camino, ¿no? Que más allá de la, yo te diría, de la vehemencia con la cual el presidente muchas veces expresa en distintos temas, está claro que va dando algunos pasos como para efectivamente poder asegurar un tránsito de reformas menos ambiciosas, si se quiere, pero que realmente lleguen a buen puerto, ¿no? El gobierno, recordemos, está cumpliendo 4 meses y todavía no tiene ninguna ley aprobada. Bueno, ese punto es fundamental porque la necesidad de mostrar un triunfo político a partir del consenso con los distintos partidos que forman parte del debate en el Congreso es algo que se pide desde el exterior a la Argentina, ¿no? De hecho, el Fondo Monetario está pidiendo consenso político para sostener las medidas económicas. Sí, totalmente. Es un reclamo exterior, es un reclamo interno. Las reformas, para que sean legítimas, sustentables, den seguridad jurídica, si no pasan por el Congreso, tarde o temprano pueden encontrar un problema serio en la justicia. Me parece también que el gobierno creyó demasiado en la posibilidad de que la Corte Suprema le dé un visto bueno al decreto de necesidad de urgencia. Eso estaba claro desde el principio que no iba a ser así, que la Corte iba a tratar de no meterse hasta que la política no resolviera sus propios conflictos. Y en estas horas hubo una declaración del propio presidente de la Corte diciendo: si es un tema de la política, la justicia no tiene por qué meterse por ahora, a sabiendas de que si el decreto en algún momento termina en la Corte Suprema, tiene más posibilidades de ser rechazado que de ser aprobado. Entonces, con todos esos elementos en la mano, me parece que, insisto, el gobierno da la impresión de haber recapacitado y de esta manera efectivamente puede avanzar en un plan de reformas, aunque sea más lento. Es muy interesante observar también que más allá del consenso con los gobernadores y el intento del diálogo con el gremialismo, hay una situación de tensión en la calle. Fíjate lo que ha pasado hoy con los reclamos frente a lo que era el viejo Ministerio de Desarrollo Social, el uso de la fuerza, con la aplicación del protocolo antipiquetes. Hubo una respuesta que hasta acá no veíamos, con el tema del enfrentamiento entre los manifestantes y la policía. El gobierno esta noche está convencido de que evitó el paro de la CGT. De todas maneras, mañana va a haber una reunión del Consejo Directivo. Hay una cuestión latente allí. Acuerdo político por un lado, tensión en la calle por el otro. Totalmente. Digamos, convengamos en que ahí son dos actores bien distintos, ¿no? Los sindicatos organizados, sobre todo los sindicatos de la CGT, que son los gremios más industriales, que están más acostumbrados a la negociación dura, tensa, pero negociación al fin, de los movimientos sociales que básicamente están, digamos, siempre embarcados en un plan de lucha porque sus relaciones con el Estado Nacional y la posibilidad del presupuesto. Entonces, digamos, son dos culturas organizacionales completamente distintas. La CGT, básicamente, digamos, históricamente dispuesta a golpear, pero para negociar, y yo te diría que de esa manera también te da una pauta que la posibilidad de que haya como un frente social anti-Milei con la CGT y los piqueteros, me parece que eso está como más alejado.
Carlos, buenas noches, te saluda Leandro Dario, ¿cómo estás? Hoy hubo un conflicto en el oficialismo, en la Comisión de Juicio Político, cuando nombraron a Marcela Pagano presidente y que el presidente de la Cámara, Martín Menem, quiso levantar sin éxito esa reunión de comisión donde se designaban autoridades. Empezó a haber ruido en el bloque de La Libertad Avanza en diputados. Es un bloque con gente nueva en la política, que también le falta un poco de cohesión, ¿no? El otro día lo escuchamos a Berti Venegas Lynch hablando sobre la educación y el presidente diciendo, bueno, nosotros los libertarios somos todos librepensadores. ¿Cómo esa falta de cohesión puede afectar al músculo político que necesita el gobierno en el Congreso cuando la falta de cohesión es el propio bloque? Sí, viste que también hubo un conflicto importante en el bloque libertario del Parlasur, ¿no? Que expulsaron a 3 integrantes, 3 figuras, digamos, algunas de ellas importantes. Yo te diría que todo eso puede afectarlo claramente, porque si no empezás por tener tu propio bloque ordenado, es como más difícil pedirle al resto que te siga, ¿no? En un acuerdo, en una negociación. No vaya a ser, digamos, que inclusive la mayoría la termines armando con ajenos y no con los propios. Ese bloque de entrada vino complicado. Efectivamente, en algún momento Marcela Pagano se especuló con que podía ser la jefa de bloque, no tuvo consenso interno. Finalmente, quien está a cargo del bloque no genera, digamos, tampoco mucho consenso. Entonces, todo eso son elementos que te hablan de la falta de experiencia de conducción política y que en algún momento te pueden dar un dolor de cabeza, porque mientras la cosa vaya bien y vos aparentemente tengas tu mayoría, está ok, pero no vaya a ser que en alguna votación quedes 129 a 127, se caiga alguno, se vaya de la sesión y tengas un dolor de cabeza. La constitución del quórum con 129 diputados es importantísima para poder avanzar en cualquier debate. Más allá de que el presidente Milei dice que no necesita del Congreso, ¿no? Cosa que parece impracticable cuando se necesitan leyes de fondo para avanzar en la gobernabilidad, ¿no? Y en la gestión. Absolutamente así. Yo creo que, me parece que, insisto, más allá de lo que diga públicamente, me parece que en el fondo necesitan el Congreso, se dieron cuenta, particionaron la ley ómnibus, la negociaron de otra manera en esta situación. La relación con los gobernadores está esperando, vamos a decir, alguna prueba de amor, como para ver que está todo ok, y tratar de llevar la fiesta en paz. Digo, me parece que si este camino efectivamente se cumple, veremos, digamos, a un gobierno un poco más pragmático que el de los 2 primeros meses, sobre todo porque, además, la situación económica sigue siendo muy grave. Argentina está, de alguna manera, en una recesión muy fuerte, aun cuando baje la inflación, y tarde o temprano cualquier gobierno, con las mejores intenciones y el mejor profesionalismo, sufre un desgaste, sufre alguna primera crisis de gabinete, hay que cambiar ministros. Parece que el gobierno va tomando nota de que algunas de estas cosas o las trata de manera distinta o podría llegar a una situación, digamos, totalmente desfavorable desde el punto de vista político y después le costaría mucho más avanzar legislativamente. Carlos, el presidente, bueno, es una persona nueva en la política, que nunca tuvo un cargo ejecutivo siquiera, pero demostró en algunas cuestiones una curva de aprendizaje bastante rápida en la política. ¿Qué fue lo que más te sorprendió estos meses de ejercicio del poder? Mira, a mí me parece que el gobierno, primero, yo creo que el gobierno, si hubiera trabajado mejor la primera ley ómnibus, la podría haber hecho aprobar, porque de hecho se cae en la votación en particular, no en la votación en general. Hubo de ahí, digamos, como alguna falta de experiencia. Ahora, todo el tiempo, digamos, yo pensé que Milei no era que iba a tener problemas enseguida, que iba a tener, digamos, cierta dosis de pragmatismo. Me parece que no la tuvo tanto al principio, ahora la está demostrando un poco más. Tiene, digamos, la gran ventaja de no tener líderes opositores, ¿no? Hay oposición, pero no hay líderes opositores. Digo. Cristina desgastada, Macri desgastado, Macri de alguna manera preso de la situación de que no le queda otra que apoyar las reformas de Milei en mayor o menor medida. Yo creo que la sociedad, además, después de los golpes que se dio, primero con el gobierno de Macri, después con el gobierno de Alberto y Cristina,
Eso también, digamos, le resulta un dato favorable a Milei, ¿no? Esto es, si la situación con los otros no se resolvió, pues entonces démosle un poco más de tiempo a este gobierno. Digamos, yo creo que no vamos a poder tener una idea más acabada de lo que la opinión pública procesa todo esto después de las vacaciones de invierno, ¿no? Digamos, claramente después de mitad de año. Carlos, te escucho hablar del desgaste de las figuras políticas, pero hay otro sector que se está desgastando, no sé si vas a coincidir con esto, es la clase media. Hoy el verdadero opositor a Milei está en los sectores medios de la sociedad que se ven golpeados en su forma de vida, está en los sectores que se pauperizan, que se vuelven más pobres en la sociedad, o está en la política. Mira, la política ya estaba desgastada, por eso llegó Milei, con lo cual, digamos, ahí no me parece que haya un dato de novedad. Yo tomo lo que vos decís de la clase media porque la verdad es que es el sector que inclina la balanza para un lado o para el otro, ¿no? Digo, claramente cada elección que el peronismo ganó es porque obtuvo una parte de la clase media, ¿no? Menem en su momento, los Kirchner también, etcétera. En ese punto me parece que es importante tomar en cuenta que cuando la situación económica, social es muy complicada y la clase media empieza a tomar mal humor, que por ahora, vamos a decir así, no está conforme con la situación, pero digamos de alguna manera abona la necesidad de las medidas. Te diría que ahí es un punto en el cual el gobierno debería empezar a preocuparse, porque como pasó en la crisis de 2001, ¿no? Al final, cuando todo estaba incendiado, la clase media salió a la calle y el gobierno de la Rúa, básicamente. Primero renunció Caballo y después se cayó de la Rúa. Entonces digo, me parece que es un punto fundamental porque esto recién empieza, los aumentos de tarifas recién están llegando. Me parece que ahora, digamos, el ajuste de los bolsillos va a ser inclusive quizá, más allá del tema inflacionario, más fuerte de lo que ha sido en estos primeros 4 meses. Carlos Fara, te agradecemos muchísimo esta conversación. Fara es analista político. Estamos haciendo una radiografía de este momento del gobierno de Javier Milei, que por cierto retornará a la Argentina el próximo miércoles, pero que deja muchos temas abiertos para discutir en la Casa Rosada, el Congreso y el mundo sindical y la calle, claro. Nos estamos viendo, Carlos, como siempre. Que tengan linda noche. Gracias.